Tambo, Tambo, ¿dónde está el perro? Ahí está metido, siempre escondido debajo de las plantas, que el pobre no tiene una casa, no tiene donde guarecerse ni del frío, ni del calor, ni cuando quiere dormirse una siesta. Así que le vamos a solucionar ese problema y le vamos a hacer una casa de película. Siempre es importante saber dónde va a poner uno la casa del perro, ¿no es cierto? Pregúntele al perro y pregúntele al dueño de casa. Con esos dos datos no va a fallar. Y después, lo más importante es saber el tamaño del perro, así que yo voy a ver si lo encuentro por ahí para medirlo. Bueno, la verdad no lo pude agarrar, pero les aseguro que es así y así. Entonces vamos a hacer una casa compacta. Y para eso vamos a usar terciado de 12 y de 15 milímetros y vamos a usar también terciado ranurado ahí en los laterales para que se vea más bonito. Y toda la estructura con madera de pino seco cepillado de 2x2. Así que mano a la obra. Partamos entonces con la base que va a tener 1,20 m por 80 y para eso vamos a cortar 2 trozos de 120 y 4 trozos de 72. Quiero que quede bien firme. Los cortes los hacemos con cierre circular, entonces los elementos de seguridad son indispensables. Para unir todos nuestros trozos vamos a usar tornillos número 9 que tienen 4,5 milímetros por 75 milímetros de largo. Le vamos a poner ruedas a la casa para que sea más fácil ubicarla y de repente si queremos cambiar su ubicación es mucho más fácil. Vamos a usar estas ruedas que tienen 7,5 centímetros de altura y la vamos a fijar con tornillos de 1 pulgada. Ya con nuestra base armada entonces vamos a cortar el pedazo de terciado, el de 15 milímetros, para hacer la base. Sabemos que tiene que tener 80 por 1,20. Ahí está, quedó justito. Si tiene que rectificar, este es el momento de hacerlo. Siempre es necesario proteger las maderas y en este caso lo vamos a hacer con un stain, que además tiene color blanco, le vamos a dar unas 3 capas. Pero lo mejor de todo es que es color, no falla. Se puede aplicar con brocha, rodillo, pero también con pistola. Así que vamos. Vamos entonces a hacer los bastidores laterales que tienen 120 de largo por 60 de alto. Para eso vamos a cortar 4 trozos de 120 y 8 trozos de 52 centímetros. Y ahí está listo. ¿Qué les parece? Cuando usted trabaje con estructura, trate que queden las cosas simétricas para que se vea bonito. ¿Ya? En este caso, el palo tiene 120, si hacemos las divisiones da 40 centímetros. Si tuviera más, usted comparte, ¿no es cierto? Tiene que quedarle bien. Pero antes voy a tomar una foto de esto, porque la voy a subir, la voy a incorporar al PDF, donde está todo el proceso y usted lo puede bajar de hum.cl. Ya sabe, ya, usted es profesional. Vamos con el bastidor trasero entonces, que va a tener 72 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto. Por lo tanto necesito 2 palos de 72 y 3 palos de 52 centímetros. Y aquí está nuestro bastidor listo. Bien, ahora vamos a hacer el bastidor de adelante que tiene una gracia y ahí está la puerta por donde va a entrar nuestro perro, ¿no es cierto? Y consta de un listón de 72 que es arriba, un listón de 34 que es abajo, después 2 listones de 52 centímetros y 2 listones de 56, que va a ser el pilar de nuestra puerta. Y así entonces queda nuestro bastidor de la puerta. Vamos entonces a armar nuestra casa, la estructura primaria. Vamos a poner el bastidor del lado derecho, o sea, esta va a ser la entrada. Vamos a firmar con los mismos tornillos de 75 milímetros. Vamos a forrar nuestra casa de perro que va a quedar de lujo con terciado ranurado de 10 milímetros. Entonces las medidas de la plancha que yo tengo que cortar son las siguientes. Esto tiene 80 más 1 centímetro por cada lado. Acuérdense que queremos que el lateral choque contra la trasera. Entonces va a tener 82 centímetros. De alto quiero que tenga en el centro 85, cosa que de aquí baje hasta acá. Y esa medida con que va a terminar acá son los 66 centímetros que tengo acá, a 85 hay 19 centímetros. Entonces aquí tengo que cortarle 19, aquí 19 y ahí me va a quedar el ángulo con el que voy a hacer mi techo. Ya corté ahí, corté acá y tengo dibujado cómo va a ser mi cercha y esto tiene los 19 centímetros que habíamos pensado, así que estamos bien. ¿Cómo hacemos las cerchas? Hacemos coincidir el inicio de este palo ahí y marcamos aquí.
Más feliz que perro con casa, ¿eh? Van a ver, van a ver. Ahora cortamos el primer lateral del lado izquierdo, 120 por 66, esa es la medida. Bien, vamos a cortar el techo ahora, que lo vamos a hacer con terciado de 12 milímetros. Tiene 132 de largo por 55 de ancho. Es más grande que la casa, cosa que tenga alero hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. Y de estas son dos iguales. Bien, y aquí tenemos nuestras dos planchas para el techo. Voy a hacer unas marcas porque tiene que sobrar así tanto para cada lado, para que cuando las presentemos ahí sea fácil atornillar. Ya estamos casi terminando y antes de poner el caballete ahí al medio, vamos a pintar el resto con el Stain Color. Estamos poniendo un caballete aquí en el encuentro de los dos techos, cosa que se tape la ranura que hay al medio. Y lo afirmamos aquí con estos tornillos. Bien, así quedó la casa de Tambo. Enorme quedó. Yo creo que con la vieja nos vamos a ir a tomar tecito con él aquí. De todas maneras, en el verano, fantástico. En la descripción de este video te dejo un link donde puedes ingresar ahí y ver todos los detalles de este proyecto, todos los materiales que se usaron. Dale me gusta y suscríbete, activa la campanita, ya sabes, hay mucho material muy entretenido para ti, para que hagas en tu casa. Y ya sabes dónde encontrar todo lo que necesitas para tu hogar, en las tiendas Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.